Bienvenidos chicos a este nuevo video para el canal. Hoy nuestro tema a tratar será sobre la inflación en el ámbito económico. Bien, para conocer la inflación tenemos que preguntarnos ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes dentro del mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda, se adquieren menos bienes y servicios, es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la variación general de precios en el tiempo. El más común es el índice de precios al consumidor. Ahora, ¿cómo se produce la inflación? En general, la inflación también se produce debido a la relación entre la oferta y la demanda de dinero, por lo que esta puede ser provocada ya sea por un incremento excesivo de la oferta de dinero o bien por una súbita disminución en la demanda del mismo, es decir, que se produzca una huida del dinero. Una súbita caída en la demanda de dinero puede ser causada, por ejemplo, por la desconfianza de los ciudadanos en la economía y su moneda local. La escuela austríaca asigna la causa de la inflación-deflación a la existencia de un monopolio emisor de moneda. El Banco Central, como solución a la inflación, propone la eliminación del monopolio emisor de moneda y reemplazarlo por una solución descentralizada. Así como un dato curioso sería que al índice negativo de la tasa de la inflación, una baja generalizada de los precios, se le denomina como la deflación. Los grados de la inflación se dan grados de inflación a la inflación acumulativa, es cuando al aumentar los precios de los bienes y servicios aumenta también sus costos. La inflación imprevista, cuando no se presentan manifestaciones muy claras de su existencia, y la inflación anticipada es la que se refleja en el mercado de capitales. Si se espera un aumento de precios del 5% al año, algunos inversionistas pueden pagar el 10% de intereses en lugar del 5%. En inflación galopante, que se caracteriza porque en cada aumento de precios señala el camino para un aumento de salarios y de gastos, los cuales estimulan el alza de los precios. Ahora, entre los tipos de inflación encontramos la inflación por política monetaria, la inflación por consumo o demanda, la inflación por costos, inflación autoconstruida y la inflación generada por expectativas de inflación. La inflación por política monetaria depende de las políticas que lleve a cabo el Banco Central, una política en la cual se incremente la emisión de dinero por encima de su demanda real en la economía producirá una disminución del poder adquisitivo del dinero y por ende los precios expresados en unidades monetarias tenderán a aumentar. La inflación por consumo o demanda obedece a la ley de la oferta y la demanda. Por si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de los bienes, los precios tenderán a aumentar. La inflación por costos ocurre cuando el precio de las materias primas tienden a aumentar, lo que provoca que el producto final, para no perderse el dinero, tiendan a incrementar sus precios. La inflación autoconstruida ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro en los precios y por ende se comienzan a ajustar los precios desde antes para que el aumento sea gradual. La inflación generada por expectativas de inflación sucede cuando los trabajadores piden aumentos de salario para contrarrestar los efectos de la inflación, lo que esto provoca que al haber un aumento de salarios haya también de la misma forma un aumento de los precios por parte de los empresarios. Ahora, las mediciones de la inflación, puesto que hay muchas medidas posibles del nivel de precios, hay muchas medidas posibles de inflación de los precios. El índice de precios al consumidor IPC, el índice de precios al consumidor personal gastos PCEPI y el
factor del PIB, también conocido como índice de precios al productor. Son algunos ejemplos de los índices de precios amplios. Sin embargo, la inflación también puede ser usada para describir un nivel de precios en aumento dentro de un conjunto más reducido de los activos, bienes o servicios dentro de la economía, como las materias primas, incluidos alimentos, combustibles, metales, los activos financieros, tales como acciones, bonos y bienes inmuebles, los servicios tales como el entretenimiento y cuidado de la salud, o el trabajo. La inflación subyacente es una medida de la inflación para un subconjunto de los precios al consumidor que excluye los precios de los alimentos y la energía, que suben y bajan más que otros precios en el corto plazo. En general, esta es la tasa de inflación que más sigue de cerca los bancos centrales. Por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, presta especial atención a la tasa de inflación subyacente para obtener una mejor estimación de tendencias a largo plazo de inflación futura en general. Las causas de la inflación. Algunas de las principales causas de la inflación y las más conocidas en la actualidad son la teoría monetaria, el punto de vista monetarista, teoría del lado de la oferta y teoría desarrollista. La teoría monetaria. Uno de los esquemas explicativos sobre la causa de la inflación es la que indica simplemente que P es igual a DC dividido OC. En simbología y sus nombres significa P significa precio de los bienes de consumo, DC es monto que representa la demanda agregada por bienes y servicios y la OC representa la oferta agregada de bienes de consumo. Es decir, los precios subirán si el agregado de suministros de bienes baja en relación a la demanda agregada por dichos bienes. Siguiendo esta teoría, la demanda agregada está basada principalmente en el monto total de dinero existente en una economía, lo que se traduce en que al incrementarse la masa monetaria, la demanda de bienes aumenta y si esta no viene acompañada de un incremento de la oferta, la inflación surge. La ecuación está relacionada con la ecuación de Cambridge, aunque se observan desviaciones respecto a las predicciones de ambas ecuaciones hasta de un 50%, tal como muestra el gráfico adjunto para la economía de Estados Unidos. Existe otra teoría similar que relaciona a la inflación con el incremento de la masa monetaria sobre la demanda por dinero, lo cual significa que la inflación es siempre un fenómeno monetario, tal como afirma Milton Friedman. Siguiendo esta línea de pensamiento, el control de la inflación descansa en la prudencia fiscal y monetaria, es decir, el gobierno debe asegurarse de que no sea muy fácil obtener préstamos, ni tampoco debe adecuarse al mismo significativamente. Por tanto, este enfoque resalta la importancia de controlar los déficits fiscales y las tasas de interés, así como la productividad de la economía en cantidad de bienes producidos a la demanda existente. Esta aplicación requiere dos posiciones, que solamente todos los sectores productivos, alimentarios, vivienda, transporte, vestimenta, etc., simultáneamente tengan problemas de satisfacer las demandas y que los consumidores sigan demandando todos los productos indiscriminadamente. El punto de vista monetarista. Los monetaristas creen que el principal factor que causa la inflación es el fuerte aumento en la cantidad de dinero. Ellos creen que la política fiscal es ineficiente en el control de la inflación. Milton Friedman, un famoso economista monetarista, tiene una frase célebre: la inflación es siempre un fenómeno monetario. Los monetaristas afirman sus creencias en muchos estudios históricos de periodos inflacionarios, donde siempre la causa de esta ha sido un fenómeno monetario. La teoría cuantitativa del dinero establece que M por V es igual a P por Q, que en simbología significa la M, la cantidad nominal de dinero, V, la velocidad de circulación del dinero, la P, el nivel general de los precios y la Q, el índice del nivel de producción. La teoría del lado de la oferta. Esta teoría afirma que la inflación se produce cuando el incremento en la masa monetaria excede la demanda de dinero. El valor de la moneda entonces está determinada por estos dos factores. La inflación en los años 1970 en Estados Unidos se ve como causada por el incremento en la masa monetaria que ocurrió tras la salida de este país de los acuerdos de Bretton Woods. Se sujetaba al valor de las monedas al patrón oro.
Según esta teoría, el incremento en la masa monetaria no tiene efectos inflacionarios en la medida de la demanda de dinero aumente proporcionalmente. Esta teoría explicaría la baja en la tasa de inflación en los años 1980 en Estados Unidos, debido a la expansión económica que se produjo a raíz de la reducción en los impuestos. Se explica esto indicando que una expansión en la economía origina un incremento en la demanda de dinero, lo cual contrarresta el efecto inflacionario que normalmente conlleva el aumento en la masa monetaria. Finalmente, la teoría desarrollista. Según el desarrollismo, la inflación es causada por el papel de los monopolistas extendidos más afincados en países subdesarrollados basándose en las condiciones de los países del tercer mundo. La inflación sería causada por un fuerte desequilibrio externo en la balanza de pagos. Bueno chicos, ese ha sido el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido esta información. Recuerden suscribirse, compartir el video y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.